Emet. Mentiras hay muchas, verdades solo una. Yeshua dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Emet, programa dirigido por los pastores Roberto, Pili y Camilo Alfaro. Bienvenidos. Amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Emet. Somos los pastores Roberto y Pili Alfaro. Un saludo especial para ustedes. Y Camilo Alfaro, bendiciones para todos. Un gusto poder estar en el día de hoy de regreso en este programa de Emet, en una entrevista de gran bendición. Una entrevista, vamos a decirlo todos, apasionante. Apasionante porque definitivamente cuando se trata de servir a nuestro amado Yeshua HaMashiach, vamos a ver cómo y de qué manera desde diferentes niveles o plataformas, si puedo decirlo, podemos servir, honrar y glorificar el nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Así es que vamos a dirigirnos a una reunión de Emet hablando de deportes. ¿Cómo poder servir a nuestro amado Hashem a través de una actividad deportiva? Va a ser tremendo porque a veces creemos que solamente le podemos servir a Hashem desde el púlpito y que ahí está el servicio, pero en cada lugar, en cada sitio estratégico, Hashem tiene una persona para desarrollar y glorificar su nombre. Así es, así que vamos con el invitado del día de hoy. Estos son nuestros invitados al programa de hoy. Muy bien, nuestro invitado para el día de hoy, amados hermanos aquí presentes, pastores Camilo y Pili, es una persona de origen venezolano, muy joven, mayo 15, dejemos el año ahí pendiente, muy joven, y cuya trayectoria en los Estados Unidos lo ha llevado a desarrollar una actividad maravillosa a través del deporte del béisbol. Así es que hoy está con nosotros aquí en casa. Por ahora todavía no quiero presentar su nombre, pero sí quiero hacer una referencia básica a su recorrido y a su trayectoria. Es un jardinero de béisbol profesional venezolano que hoy se encuentra vinculado con el equipo de los Chicago Cubs en Chicago, obviamente, y anteriormente jugó en la MLB para los Colorado Rockies, Los Ángeles, Miami, Marlins, Atlanta Bravos, entre otros. Es decir, que este joven que nos acompaña hoy trae un recorrido y una trayectoria que, para quienes somos emigrantes a los Estados Unidos, tiene una connotación extraordinariamente importante, toda vez que aún los mismos jóvenes nacidos aquí en América, y somos testimonio de ello, Cherryville es una ciudad en la que se ejercita, se practica constantemente el deporte del béisbol. Pero aún no hemos logrado tener en esta ciudad tan apasionante en el béisbol una figura en las grandes ligas del béisbol. Pero nuestro invitado tiene esa característica. Es una persona de origen venezolano, viene a los Estados Unidos y él nos compartirá en detalle ese recorrido hasta alcanzar una posición tan destacada. Pero lo más importante en todo este proceso es honrando el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro amado Joel K. Bad-Hay. Amén. Yo quedo muy sorprendida en Hashem, porque Hashem tiene citas divinas. Y cómo Hashem, desde todos los puntos, desde todas las estrategias, levanta personas para glorificar su nombre. Pensamos que a veces glorificar el nombre de Hashem, vuelvo y lo repito, desde un púlpito, pero ¿qué tal si hoy conocemos una historia de esas historias maravillosas de decir, yo también puedo glorificar a Hashem desde el sitio donde Hashem me está levantando? Entonces eso cambia la perspectiva de los jóvenes de hoy en día, de los profesionales de hoy en día, de las personas que están alrededor, porque donde quiera que tú estés, el Eterno está ahí y Él quiere ser glorificado a través tuyo en la profesión a la que Hashem te llame. Pero llámalo profesión desde un punto de vista afuera, porque no lo llamamos ministerio desde un punto de vista de la Torah. Así es, y definitivamente yo creo que una de las grandes bendiciones, ahorita vamos a poder compartir con nuestros invitados del día de hoy, creo que una de las grandes bendiciones también es que la palabra de Hashem
de Yohei Bahei ha llegado a un punto donde hasta personas que juegan deportes ya están conociendo la palabra del Eterno. Yo creo que eso da una gran bendición. ¿Por qué? Porque significa que el mensaje de Adonai está llegando a todos los rincones del mundo, y esa es la misión que por supuesto Él ha puesto para cada uno de nosotros, que las ovejas perdidas de la casa de Israel entiendan su identidad, y hoy tenemos por supuesto un gran ejemplo de tal en la familia que no voy a mencionar para que el pastor pueda mencionar. Bueno, muy bien, para todos mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Emet, la entrevista de esta semana. Israel, Casa Integral, es una congregación para la familia en Torá. Contáctanos en YouTube, Israel, Casa Integral. Bien, mis amados hermanos, ustedes se preguntarán de qué están hablando los pastores Alfaro hoy. Nos tienen intriga con su invitado, nuestro amado hermano Rafael Ortega. Se encuentra con nosotros junto con su amada esposa, la hermana Gerbela. Sus hijos también están aquí con nosotros, así es que vamos a compartir un tiempo de familia en familia. Conocer la historia apasionante de una pareja joven de origen venezolano, radicados en los Estados Unidos, desarrollando una actividad ministerial al servicio de nuestro amado Hashem desde la línea importante del béisbol. Así es que, amado hermano Rafael, hermano bienvenidos. Bienvenidos a casa de Israel, Casa Integral. Shalom, mis hermanos, de verdad agradezco al Padre, agradecemos al Padre y a ustedes por esta invitación que nos hicieron aquí a hacer esta entrevista para contar un poco de lo que el Padre realmente ha hecho en nuestras vidas, porque tenemos un pequeño testimonio para contarles a ustedes, a todos los que, la audiencia que va a presentar, que va a presenciar toda esta entrevista, y de verdad es agradable para nosotros estar aquí con los hermanos, con los que hemos visto todo este tiempo, los que han sido, gracias al Padre, de gran ayuda para nosotros aprender lo que es la Torá, y de verdad han sido de gran enseñanza para nosotros, y pues estamos de verdad contentos de estar aquí con ellos. Adelante, hermana, bienvenida. Bueno, shalom a todos, amados hermanos que nos van a ver en esta entrevista. Efectivamente, nosotros somos venezolanos, una pareja así joven, pero siempre hemos tenido una creencia firme en Adonai. Quizás en tiempo atrás no conocíamos la Torá, no conocíamos la profundidad de la verdad de Yahweh, pero Hashem siempre tiene un plan perfecto para con sus siervos, y sabemos que estar acá en esta entrevista en casa de los pastores no es una casualidad, sino es propósito de Adonai. Tremendo. Una de las cosas que creo que es de tan grande importancia a lo que decía es de que la palabra de Hashem ha llegado a todos los rincones de la tierra. Y hay, yo creo que todas las entrevistas que hemos hecho en Radio Génesis, siempre, y lo hemos dicho en otros programas, hay una entrevista, hay un programa, hay una prédica muy grande, pero voy a dejarlos a ustedes, que ustedes nos comenten cómo llega la familia Ortega a la raíz de nuestra fe. ¿Cómo fue ese comienzo? ¿Qué pasó en sus vidas para que pudieran llegar a lo que están en el día de hoy, conociendo de Yohei Bahei, amado Rafael? Bueno, voy a hablar un poco sobre mi experiencia personal, que también incluye a mi esposa, sin duda alguna. Bueno, nosotros, creo que como la mayoría de los latinos, teníamos creencias católicas. Comenzamos creyendo en el catolicismo, íbamos a la iglesia católica. Mi mamá, mi papá siempre nos llevaban a la iglesia católica. Y bueno, así fui creciendo. Luego tuve la oportunidad de recibir mi primer llamado, o sea, mi primera firma como profesional. Fui a participar en Dominicana. En esa oportunidad ya las cosas estaban cambiando un poco. Tuve varios compañeros que tenían esta creencia cristiana evangélica, y pues ellos como que siempre estaban hablando sobre eso. Siempre hacíamos lo que nosotros le llamamos en el ámbito del béisbol el chapel. Siempre los domingos nos reunimos, aunque sea 10 minutos, 15 minutos, y ellos siempre, oye, es hora del chapel, vamos, todos los que quieran venir. Yo siempre asistía para escuchar, porque siempre siempre tenía como ese interés, o sea, quería conocer algo más. Y pues bueno, luego de ser católico, entonces paso a lo que es el cristianismo. Recibo a Jesús en este momento como mi único y suficiente Salvador.
Y pues comienzo a vivir esta vida. Ya había conocido a mi esposa creo que a ese mismo tiempo también dejó del catolicismo, pasó a ser cristiana también, pasó lo que, o sea, recibió a Jesús como su único y suficiente Salvador, y comenzamos esta vida, este andar, no solamente como profesional, sino como espiritual también, pues, con un conocimiento cristiano, evangélico, y pues poco a poco yo, o sea, yo no estudiaba mucho, siempre estaba más enfocado en lo que era mi deporte, o sea, siempre estábamos enfocados en trabajar en lo que eran mis habilidades, en mejorar mi rendimiento como deportista. Pero en el ámbito espiritual yo sabía que siempre como que faltaba algo porque como que no todo compactaba, como que faltaba algo allí. Y pues bueno, voy a dejar esta historia hasta allí porque después más adelante es un poco más profundo cuando lo que es el conocimiento de las raíces hebreas, pero yo voy a dejar que mi esposa hable un poco también de su experiencia, lo que fue el comienzo en el cristianismo y todo esto. Bueno, sí, quiero citar una cita bíblica que creo que nos impacta a todos, que está en el Nuevo Testamento, que dice que Yeshua nos rescató de nuestra vana manera de vivir inculcada por nuestros padres. Yo creo que la mayoría de nosotros como creyentes quizás nacimos en un hogar católico, como es mi caso, más ya Hashem tenía un propósito para nuestras vidas. Nosotros, cuando nos unimos como parejas muy jóvenes, yo tenía 17 años, mi esposo tenía 18, éramos católicos los dos, pero viene el llamado a nuestras vidas al Evangelio. Creo que en ese tiempo quizás no estaba todavía lo de la restauración de nuestra fe, de las raíces hebreas, de la casa de Israel, pero nosotros aceptamos a Yeshua como nuestro Señor y Salvador, y pues comenzamos a vivir esta vida de fe según lo que nosotros creíamos. Por eso siempre he dicho que no podemos juzgar a personas que quizás no tienen el conocimiento de la Torá, porque hay personas que de corazón están sirviendo a Adonai. Como dice la palabra, que el Señor no hace acepción de personas, sino que se agrada de quien tiene temor de Él. Y yo sé que así como nos ha llamado a nosotros, como levantó a los pastores, también hay mucha casa de Israel que quizás está en una creencia equivocada, pero que dentro de esa ignorancia ellos tratan de ser sinceros con Adonai, y tengo esa fe de que Yahweh los traerá a su redil, porque es una profecía. Nosotros no podemos luchar contra la profecía que está en la palabra. Si está escrito, se cumplirá. Entonces nosotros primero, bueno, éramos cristianos, pasamos una serie de acontecimientos como pareja. Creo que es normal, éramos muy jóvenes, también debido a la carrera de mi esposo, entonces pasaron ciertas situaciones, pero acá estamos para la gloria de Adonai, testificando de su grandeza, de su verdad, y tratando de utilizar nuestra vida, o quizás la poca influencia que podamos tener, para ser voceros de Yahweh a las naciones. Wow. Qué tremendo cuando uno escucha a una pareja tan joven, tan millennial, en un mundo donde necesitamos que la palabra llegue a los millennials. Ese es como algo que yo he peleado mucho espiritualmente, porque los millennials necesitan ejemplo. Han tenido muy mal ejemplo de pronto de parte de todos los niveles de edades. Y entonces ellos necesitan ejemplo, y necesitan, Adonai está levantando los millennials para que se vea que sí se puede vivir en un mundo lleno de conflictos, lleno de muchas cosas, pero que traigan la luz del Evangelio. Y eso me gusta. Nosotros aquí los dos, el pastor Alfaro y yo, somos los más millennials de este grupo, ¿verdad? Ustedes lo están viendo. Pero me encanta escuchar a una familia millennial, me encanta ver a Camilo, me encanta ver a Sebastián, me encanta ver a todo este movimiento de millennials que se están levantando generacionalmente. Así es. Para dar testimonio de que sí se puede vivir en Torah, en esta enseñanza de Torah, bajo los mismos mandamientos de Adonai. Entonces vemos, por ejemplo, la familia de los hermanos, a sus 2 hijos, tremendo ejemplo ministerial, porque eso quiere decir que algo se está moldeando bien, y que sus hijos están viendo el moldeo de ese papel fundamental en la vida de la familia de hoy en Torah. Muy bien. Definitivamente apasionante. Pero apasionante, estaba, mientras les escuchaba, recordando que hace unos meses grabé un programa
de Torá al Instante respecto de la vida del deporte en la palabra. Y escuché alguna vez, y seguro ustedes escucharon igual, a alguien diciendo que cuando estamos vinculados a la palabra, nuestra vida es 100% la palabra. Y el deporte es prácticamente una idolatría. Entonces, desde esa óptica, estamos frente a una situación muy delicada. Pero, ¿qué dice la palabra? En el primer libro de Timoteo, en el capítulo 4, verso 8, puntualmente el texto dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Ahora, estamos frente a un ministerio, a una pareja joven, están sus 2 hijos con nosotros acá, su niña mayor, Ángel, María Ángela y su niño Jeremías, preciosos, porque vemos una familia. Pero quiero preguntarle a nuestro hermano Rafael, y nos compartía nuestras conversaciones aquí en familia, que desde muy niño, tu familia, tú mismo, empezaste este proceso del béisbol. ¿De niño alguna vez pensaste, quiero estudiar en este tema, quiero trabajar en este tema? ¿O desde niño ya tenías en tu corazón que tu vida profesionalmente sería el béisbol? Sí, bueno, sin duda alguna. Yo desde que yo fui el último de 6 hermanos, yo nací cuando mis papás estaban bastante mayores, y mis hermanos ya estaban mayores. Ellos tuvieron la oportunidad de jugar béisbol, pero nunca profesional. Entonces, desde que yo nací, ellos como que quisieron transmitirme eso del deporte. Yo desde que nací fue con un bate y una pelota. Y para donde quiera que iba, desde que tenía 3 años, eso era bateando, lanzando pelota. Y yo creo que, o sea, desde ese momento yo sentía que yo, o sea, no conocía lo que era el béisbol profesional, nada de esto. Pero ya mis hermanos sí, ellos me estaban proyectando para eso. Ya yo iba con esa mentalidad. Una vez que ya yo cumplo 13, 14 años, que es la edad más o menos promedio en nuestros países latinos, de que los scouts vayan, nos vean, nos evalúen si nosotros tenemos habilidad para jugar el deporte, sí o no. Entonces, ya cuando yo llegué a esa edad y los scouts me decían, hay proyección, le decían a mi papá, entonces ya era más como emocionante, ya, o sea, ya ahora sí, o sea, yo quiero jugar, sí, esto es lo que me gusta hacer, claro. Y o sea, yo voy a recibir un pago por lo que a mí me gusta hacer. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no trabajar y mejorar en eso? Pues, y pues, sin duda alguna, el Padre me dio la oportunidad de yo estampar mi firma para comenzar a jugar al béisbol profesional. Pero quiero hablar un poco de este proceso. Yo sé que me lo van a preguntar, pero no me lo han preguntado todavía. Yo me voy a adelantar porque ya estoy quiero decir, como quien dice, ya lo quiero decir. Vamos a jugar. Entonces, pues, resulta que todo este proceso que les vengo contando de que comenzamos un poco católico, luego cristiano. Entonces, cuando yo estoy en esta etapa, estamos como familia en esta etapa de cristiano, porque nosotros, yo creo que todo el ser humano y todas las personas siempre tienen como esa parte espiritual. Quizás algunos no las conocen, como hablaba mi esposa, no tienen como ese conocimiento de la Torá profunda, pero tienen ese algo que necesitan de Dios. Y nosotros como beisbolistas, siempre, por lo menos imagínese usted ir a agarrar un turno importante y no tener en quién poner la fe. O sea, a quién yo le confío mi claro. momento. O sea, yo quiero que Dios me ayude. Pues y en ese momento, ¿me entiendes? Yo, siendo cristiano, yo ponía mi fe en Dios. Pero ¿qué pasa? Que esta es mi experiencia personal. Yo tenía momentos, yo tuve buenos momentos, pero en todo este proceso desde que yo comencé a jugar béisbol profesional, hasta que, por decir algo, hasta el año pasado, lo puedo decir así, que son como, eso abarca como algunos 13 años, 12, 13 años más o menos, nunca había tenido resultados como los que tuve este año. Wow. Pero es que, o sea, es algo como que hubo como un momento de, o sea, como un clic, algo hizo como que se prendió algo. Entonces, y le debo al Padre mucho porque me dio esta esposa maravillosa que tengo, porque de verdad que ha sido de gran ayuda para mí, porque hemos pasado tantos procesos juntos, como quien dice, nosotros tenemos un dicho que en Venezuela que dice que te comes las verdes, pero llegará el momento que te comerás las maduras. Claro. Y nosotros nos hemos comido muchas verdes, hemos pasado comiendo muchas verdes y hemos pasado procesos difíciles, pero como ella decía al principio, es un proceso del Padre. El Padre era necesario que nosotros pasáramos ese proceso para llegar a ese conocimiento y entender
que lo que ha sucedido en nuestras vidas últimamente no ha sido por nuestras propias fuerzas, Claro. sino que el Eterno lo ha permitido y nos ha enseñado eso. O sea que es algo increíble de verdad lo que estamos pasando, o sea, lo que está sucediendo en nuestras vidas, que a veces no lo entendemos porque nosotros simplemente hemos enfocado nuestra atención y nuestra mirada en esos estudios de la palabra, de seguir aprendiendo qué es esto, pero por qué está saliendo, o sea, por qué estas personas están, lo veíamos ustedes, pero cómo estos hermanos, qué es lo que están diciendo, nosotros nunca habíamos entendido esto, nunca habíamos escuchado esto. Nosotros simplemente enfocamos nuestra atención, nuestra mirada en eso, a estudiar eso, y lo demás como que simplemente comenzaron a suceder cosas como que, wow, o sea, yo ni siquiera estaba enfocado en pedir eso, y eso simplemente sucedía. Wow. ¿Me entiendes? Y algo, o sea, es una experiencia que estamos teniendo con el Padre, lo puedo decir así, porque yo creo que el Padre ha tratado con nosotros de una manera increíble, que es lo que yo siento, y estamos experimentando, teniendo esa experiencia, y es lo que nosotros queremos transmitir, ya sea a todas esas deportistas, ya sea a lo que usted haga, no sé, puede hacer cualquier trabajo, no importa, pero el Padre, o sea, el Padre quiere tratar con cada uno de nosotros y darnos a entender de que Él tiene un propósito para cada uno de nosotros, pero eso es a través de su palabra. Tenemos que ir primero a su palabra, por eso es que dice, yo a veces no entendía, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y eso es lo que ¿Y tú lo has vivido? todo eso que ha venido, eso, wow, gracias Padre, y nosotros simplemente seguimos en lo que ya venimos haciendo desde el año pasado. Wow. Yo le quiero hacer la pregunta a nuestra hermana Gervela, porque como tú mismo dijiste, le dabas las gracias por creo que introducirte a lo que es las raíces hebreas del día de hoy. Y quiero preguntarte, la hermana Gervela, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Con quién hablaste? ¿Cómo es que llegaste? Para poder después entonces decirle a nuestro amado Rafael, mira, ¿Y cómo lo tomó él? Mira esto, como dice el venezolano, mira esto, vale, no sé. Sí, mira esto, chamo. Oye, camarita, Mira esto nunca se nos lo ha dicho, ¿verdad? Porque en verdad lo que hoy se está enseñando verdaderamente nunca se hablaba hace tiempo atrás, y si se hablaba quedaba callado y no se hablaba más de eso. Así que, amada Gervela, háblanos acerca de esa experiencia. ese proceso. Bueno, yo siempre digo que el tiempo de Adonai es perfecto, ¿no? Yo comencé a ver unas enseñanzas del pastor Jim Stanley. Creo que muchas personas sabemos quién es este siervo de Adonai, porque sin duda fue un instrumento para que muchos conociésemos nuestra identidad, porque más que raíces hebreas, porque quizás muchos escuchan raíces hebreas y creen que es una secta o judaizar, pero es una identidad que nos fue robada y arrebatada por el enemigo. Más vino el cumplimiento profético de Yahweh y todos empezamos a despertar, como esa profecía en Ezequiel del Valle de los Huesos Secos. Despertamos a nuestra identidad. Y yo comencé a mirar estas enseñanzas, pero yo iba como poco a poco. Yo les prestaba atención y yo decía, esto es impresionante, porque siempre he sido muy apasionada en la palabra. Wow. Esto está tremendo. Más yo no daba ese paso quizás, pero esa palabra me quedaba allí a mí. Entonces, en el año 2020, cuando comienza lo de la pandemia del COVID, yo converso con mi esposo y le digo, mira, quiero enseñarte esto que yo conseguí. Entonces mi esposo quizás entra como en un momento de confusión y me dice, ¿qué es esto que me estás diciendo? O sea, quiere decir que nuestros pastores, hermanos han estado equivocados toda la vida. Y quizás él estaba como un poco escéptico, se podría decir. Pero yo así sutilmente, por eso dice que la mujer sabia edifica su casa. Amén. Sutil, bueno, pero escucha estas prédicas. Le decía yo, mira estas enseñanzas, a ver qué tú opinas. Entonces él empezó por sí mismo a estudiarlas. Una de las prédicas más impresionantes que hemos visto, Crisis de Identidad, y empezó a ver otras enseñanzas, y yo creo que él puede testificar, porque quizás muchas personas dirán, no, porque tú lo influenciaste. Él mismo ha podido ver la gloria de Adonai, el respaldo de su verdad, porque es increíble cómo Yahweh respalda su palabra. Claro, total. Y dice que sus siervos no serán avergonzados. Entonces él mismo, porque era algo impresionante, escuchábamos algo y lo veíamos y era como si nuestros ojos hubiesen estado velados, cerrados, porque nunca antes habíamos visto estas escrituras, por hablar de algo tan importante, el Shabbat. Sí. Para nosotros eso era ley, abolido, cosa de quizás de los adventistas, pero fue un proceso de Adonai.
y que siempre he pensado que debemos tener nuestro corazón dispuesto también, no dejar que quizás la religión o negarnos a la verdad, sino siempre estar abiertos a la verdad de la palabra. Claro. Entonces yo le empecé a compartir esas enseñanzas del pastor Jim a mi esposo, y ya luego él por su propia cuenta, su propia capacidad de interpretar la escritura, se pudo dar cuenta que había algo más Claro. que lo que quizás nosotros siempre creímos. Qué hermoso, Maravilloso. ¿verdad? Y realmente el proceso de crisis de identidad, en la mayoría de las oportunidades que compartimos con los hermanos, siempre aparece crisis de Claro, identidad. por eso Por decía. Stanley, como un fundamento que ha Claro. cambiado realmente el corazón de muchos y muchos y muchos. Igual que nosotros dedicamos tiempo a ver esa enseñanza, a evaluarla, a hacerle auditoría. Es muy interesante. Ahora, en ese proceso, ustedes como familia en Venezuela, todos nacen en el contexto de la religión por generación. Posteriormente pasan ya a un segundo nivel, ahora están en lo que nosotros llamamos el nivel 2. Y finalmente, ¿en qué momento, hermano Rafael, ya Hashem confirma, te establece, te determina y tú dices a tu esposa, wow, tenías razón, ahora sé en qué lugar estoy? ¿En qué momento pasa eso? Bueno, es algo tremendo también porque mi familia ya en Venezuela, bueno, como les dije, la primera vez que salimos de Venezuela éramos católicos, regresamos cristianos. Entonces, luego volvimos a salir unos años más y regresamos creyendo en la Torah. Entonces ellos nos dicen, pero ven acá, entonces usted es católico, cristiano y ahora que judío. ¿Qué es lo que está pasando con usted? Entonces es como que, ¿me entiendes? Pero la verdad, le damos gracias al Padre que ha tenido misericordia para con nosotros y nos ha traído la verdad, nos ha podido dar esa oportunidad de aprender lo que es la Torah. Y pues volviendo a lo que usted me acaba de preguntar, eso simplemente pasó el año pasado cuando yo llego a los entrenamientos. Yo estaba con el equipo de los Bravos, llego a los entrenamientos, eso en Florida, y bueno, golpea esta pandemia al mundo entero, como ya sabemos, y pues prácticamente nos tenemos que ir. O sea, estuvimos a punto de regresarnos a Venezuela, pero hablé yo con mi abogado, le digo, ¿será que me voy a Venezuela? Luego si comienzan los juegos nuevamente, Claro. ¿qué vamos a hacer? No, mejor quédate aquí, vamos a esperar. Bueno, resulta que nos decidimos y nos fuimos a Gwinnett, que era la ciudad donde habíamos estado Georgia, Georgia, en Atlanta, sí. donde cerca de Atlanta. habíamos estado el año anterior. Vámonos allá, en caso tal de que se reactive las grandes ligas o los juegos, nosotros estamos o en AAA o en grandes ligas, ahí mismo, 45 minutos. Nos vamos para Gwinnett, nos quedamos ahí, rentamos un apartamento en Gwinnett, y ahí fue donde ella ella venía ya estudiando, tenía esa semilla ahí, entonces ella dice, o sea, yo no quiero estudiar esto sola, yo quiero que Claro. estamos los dos juntos aquí. Y comienza ella desde ahí, en ese momento ella comienza a enseñarme todas estas prédicas. Bueno, imagínense que la prédica de crisis de identidad dura 3 horas y nosotros duramos hasta 4 horas, porque en cada versículo que el pastor decía, nosotros lo Auditoría. buscábamos y o sea, nos asesoramos de que eso estaba escrito allí. Y ahí comenzamos a estudiar. Entonces llegó un momento que yo le dije a ella, pero bueno, y si comenzamos a guardar el chaval, que ya que vamos a esperar, si estamos aquí, como quiera estamos guardando todos los días, porque estamos reposando todos los días, no podíamos ir a ningún sitio. Entonces comenzamos poco a poco, comenzamos a estudiar cómo era, bueno, prendemos las velas, conseguimos unos lugares para comprar el pan, el jugo de uva. Entonces y ahí comenzamos todo esto, y poco a poco seguimos estudiando, seguimos aprendiendo, y resulta que ese año, yo esperando, se reactivan los juegos, y yo esperando que el equipo de Atlanta me llame, me mande a, si ya sea AAA o Grandes Ligas, y pues resulta que nunca me llamaron. O sea, fue como que, o sea, tú estás con nosotros, no te vamos a llamar todavía, pero tampoco te podemos dejar en libertad porque te puede firmar otro equipo. Y yo ahí, o sea, al principio como que me desesperé un poco, me angustié un poco, o sea, ¿qué está pasando? ¿Será que qué es lo que pasa aquí? Yo quiero jugar pelota, este es mi trabajo, todavía tengo oportunidad. Pero simplemente me quedé tranquilo y seguimos estudiando lo que veníamos estudiando. Ahí seguimos. Se acabó la temporada, resulta que el equipo me quiere volver a firmar, y yo digo, no, yo no voy a volver a firmar con este equipo. Si ya no me dio la oportunidad, yo voy a seguir mi camino, a ver qué otra oportunidad aparece o qué el Padre tiene para nosotros. Pues y así fue. Nos regresamos a Bogotá, y en Bogotá estuvimos como un mes esperando que abrieran los aeropuertos en Venezuela. Regresamos a Venezuela, me toca jugar en Venezuela,
Pero nosotros seguimos ahí, entonces ya en este momento ya a mí yo no me daba el chance de guardar el Shabbat, pero ella seguía con los niños, siempre guardando el Shabbat y ella siempre me daba la palabra, lo que era la parachá, siempre estábamos ahí, si yo no la podía estudiar el mismo día, la estudiaba al día siguiente, ahí siempre estábamos en comunión y yo creo que ahí fue lo que, cuando nosotros entramos en ese confinamiento de la pandemia, que nosotros el Padre nos dio esta oportunidad de estudiar la palabra de esa manera, fue cuando nosotros dijimos, hay algo más aquí. Claro. Entonces de ahí, bueno, viene otro proceso a este año nuevo. Claro. Pero bueno, sigamos vamos poco a poco. Vamos a ir a un corte y regresamos con la entrevista del día de hoy, porque yo creo que la segunda parte, porque como ya conozco un poco los detalles, pero yo sé también que va a salir algunas cosas ahí, van a ser muy buenas. Así que vamos a un corte y ya regresamos. Camilo, yo te volteo a mirar y tú te vas a mirar, que tenemos una conexión con él increíble. Algo que me llama mucho la atención de esta familia, me gusta mucho la sinceridad y me gusta mucho la humildad que tienen mucha humildad. Pero yo anoche, compartiendo con ellos y hablando detalles que nos han compartido de todo este proceso, me doy cuenta, y se los hemos dicho en varias entrevistas, cuando hicimos la entrevista de Jean, decíamos todos juntos, ¿qué hizo la pandemia para llamar la atención de todos nosotros? ¿Qué fue lo que Hashem hizo? O sea, para unos ha sido malísimo, claro, hemos visto gente fallecer, familiares, amigos, claro que sí, no podemos desconocerlo. Pero para otros ha sido el despertar del avivamiento toraico que tanto estábamos esperando. Yo creo que empezó un avivamiento toraico en el mundo entero y Hashem está utilizando estos detalles. Miren, si no hubiese sido así, Rafael no toma el tiempo. O sea, Hashem lo tiene que llevar, traerlo, sentarlo y pasarlo tiempo para que él experimente la palabra, para luego decirle, ok, listo, vamos a empezar. Así es como Hashem toca y trabaja. Entonces, estas partes para ti que me estás escuchando, ¿qué está haciendo Hashem contigo? ¿Qué hizo Hashem en la pandemia? ¿Qué te permitió entender? ¿Qué silbido escuchaste? Porque tú escuchaste ya el silbido de Hashem. Miles de personas nos escriben, nos llaman y nos dicen, yo escuché el silbido de Hashem en la pandemia. ¿Pero y qué? ¿Te vas a quedar con el silbido? Hay que experimentar la palabra de Hashem, hay que entrar en la palabra de Hashem. Entonces ahora viene la segunda parte. ¿Cómo después de que sale y ya lo empiezan a llamar a Rafael y le dicen, bueno, listo? Yo recuerdo tantísimo a Gervela, no sabía quién era, ni idea. Mucha gente se comunica con nosotros, pero sí me acuerdo perfectamente cuando ella escribió, no sé si Camilito se acuerda, y ella escribió, dijo, vamos camino a Chicago. Me acuerdo tanto cuando escribiste eso. Y no sabíamos quiénes eran, ¿no? Entonces ella escribió, vamos camino a Chicago, los estamos escuchando, y esto, lo otro y aquello. Y días después ya empezamos a tener más contacto con ella. Pero algo que me llamó la atención es, aquí vamos, caminando, escuchando. Quiere decir eso que ya se estaban retroalimentando en esa enseñanza. Y yo creo que... perdón, adelante. Y ahí es donde yo creo que entra la segunda parte. ¿Qué hizo Hashem después de preparar a Rafael? Y no es que cuando yo hablo de Rafael no estoy hablando de él solo, porque sin el papel fundamental que juega Gervela en la vida de él y esos niños tan hermosos, no puede llegar al nivel donde está llegando ahora y de lo que Hashem le va a entregar. Y anoche le decíamos, al que mucho se le da, mucho se le demanda. Fíjate que tú decías, el hermano Rafael decía, bueno, mi abogado está en control de los negocios, mi representante está en control de los contratos, pero la manager está en control de todo. Tiene que ser así. ¿Cómo cambia tu vida? Ya pasaste del nivel 1, pasaron al nivel 2, vienes al nivel 3. Y dices que en este último año, cuando ya estás en el proceso de Torah, ya estás identificado, tienes ahora una identidad con la casa de Israel, ¿qué cambios encuentran ustedes ya como familia, como pareja, en la vida profesional? ¿Qué sucede? Estás en Atlanta y ahora estás en otra ciudad. Bueno, no, ahora volvemos a Venezuela.
juego mi temporada en Venezuela. Muchos de los que conocen de béisbol, quizás muy pocos los que miran la audiencia de los hermanos aquí, quizás no conocen mucho de béisbol, quizás sí. Pero bueno, tenemos una temporada en Venezuela y me tocó ir a Venezuela, nos tocó ir a Venezuela. Entonces juego esta temporada allá en Venezuela, recibo una nueva oportunidad con este equipo de Chicago, me llaman que me quieren firmar, me dan un contrato de ligas menores y voy a los entrenamientos con Chicago. Fuimos de Venezuela a Bogotá a buscar nuestra visa, regresamos a los entrenamientos que es en Arizona en este momento. Vamos para Arizona y simplemente seguimos con lo que veníamos haciendo, ya lo poco que veníamos aprendiendo, simplemente lo seguimos lo tratamos de seguir poniendo en práctica. Y yo quizás no podía guardar el Shabbat como ya lo venía guardando durante la pandemia, tenía que estar trabajando en este momento, tenía que estar en el estadio, pero mi esposa siempre se encargaba de estar allí al día con el Shabbat y junto a nuestros hijos también, pues. Y entonces comienza este cambio, me comienzan a suceder cosas realmente positivas en mi vida, como quien dice, de trabajo, pues que en mi vida de trabajo comenzaron a suceder cosas realmente maravillosas, me va muy bien en los entrenamientos, pero más que lo que me estaba sucediendo en el trabajo, era lo que nosotros estábamos logrando como familia, porque realmente estábamos sintiendo como una paz, como algo que, o sea, había como un vacío que se estaba llenando, ¿entiendes? Entonces eso era lo que, o sea, yo podía ir tranquilo a trabajar y podía regresar tranquilo a mi casa. O sea, no tenía, ¿cómo les explico? Que no había como carga, no hay, o sea, no, todo como les hablo que todo se fue acoplando en mi trabajo, todo se fue acoplando en mi familia. Claro. Entonces eso es lo que hace la diferencia ahí, cuando no es que nada más yo me estoy enfocando en formar mis habilidades, en ser mejor jugador, sino que aquí, o sea, abarca todo lo que uno hace, todo lo que uno dice, todo va cambiando un rumbo distinto. Claro. Entonces ahí es donde nosotros comenzamos a ver la diferencia, o sea, entonces ya no es como tengo que leer o tengo que orar. No, es que hay algo que hay ahí que yo quiero aprender. Claro. Entonces, ¿me entiendes? Era algo tan tremendo lo que estamos pasando en ese momento, que bueno, ella también le puede hablar un poco de eso, de cuando estuvimos en Arizona, todo eso, cómo comenzó ese andar este nuevo año luego de lo que aprendimos el año pasado. Sí, bueno, cuando estamos en Arizona, él empieza con sus entrenamientos de sprint trainer. Sí. Le va muy bien, efectivamente. Teníamos expectativas de que quizás lo dejaran desde el principio. No sucedió así y nos tenemos que ir a la Liga AAA. Pero nosotros, como mi esposo comenta, teníamos chalón. Teníamos chalón porque estábamos apasionados con el estudio de la Torá. Hay personas que dicen que estamos negando a Yeshua quizás por venir a la Torá, claro. Pero cuando ves a Yeshua en cada palabra de Bereshit, Apocalipsis, cuando lo ves, Levítico era un libro que yo ni leía, sí, porque claro. nos decían eso, y cuando yo empiezo a ver en Levítico los sacrificios, las convocaciones, wow, esto era algo que nos apasionaba, claro. Y nosotros, mira, pero ve esto que está aquí, pero bueno, y como mi esposo comenta, quizás él no tenía la oportunidad de guardar Shabbat, pero yo me mantenía firme, porque yo escucho una frase que a mí me impactó mucho, ¿no? Y esa frase viene de unos rabinos, y ellos dijeron esta frase: ¿tú guardas el Shabbat o el Shabbat te guarda? Amén. Porque lo vemos como quizás legalismo, pero Sí. es el día Kadosh de Adonai, y tiene promesas de bendición. Y yo siempre estaba motivada, de hecho estábamos en Venezuela y habían juegos importantes porque quedamos campeones en Venezuela, y otras esposas quizás me escribían: ¿tú no vienes al juego, no vas al viaje? Y yo: no, porque Shabbat, yo tengo que guardar Shabbat. Yo me mantenía firme, y esos días subía mis enseñanzas, yo estaba centrada. O sea, porque nosotros disfrutamos las bendiciones porque estamos en el mundo, Claro. tenemos que trabajar, nuestros hijos, pero siempre con la convicción de nuestra identidad. Muy bien. Entonces, yo creo que ese proceso de la pandemia, porque quizás hubo desespero en nosotros, era su trabajo, la economía cayó grandemente en la pandemia, quizás sentíamos, pero es increíble porque aunque él quedó sin trabajo, nosotros estábamos tranquilos, siempre veíamos una oportunidad, y desde que llegamos a Venezuela él comenzó a experimentar esa gloria. En Venezuela le fue excelente, Claro. su promedio de bateo, las jugadas que hizo, y luego llegamos acá en un equipo como los Chicago Cubs con una gran fanaticada, y él comienza a tener esa bendición que Adonai le da,
Y él comienza y comienzan estos batazos y yo contenta, yo, Baruch Hashem, esto está teniendo el efecto, porque hay muchas personas que quizás no entienden, dicen que tiene que ver el béisbol, pero no entendemos el ejemplo en la palabra Adonai levanta personas con autoridad para un propósito, sí. Esther, Claro que Nehemías, sí. que tuvo ese contacto con el rey, o sea, siempre está como teniendo personas que le sirven a Adonai, Así es. porque si ponemos en el corazón quizás en lo material, porque tristemente es algo que también se ve que quizás en el mundo de los deportes o la fama hay muchos hogares destruidos, Sí. Sí. porque no está Adonai, no está la palabra, entonces viene la fama, el ego, los placeres, entonces viene el enemigo y toma lugar y en esos hogares, y tristemente muchos hogares destruidos. Sí. Entonces yo creo que el mensaje que nosotros tenemos es que podemos servir a Hashem en el lugar donde Él nos Claro tiene. que sí. Donde sea. Y si a Adonai le va a placer quizás que mi esposo ya no juegue más béisbol, va a ser porque Yahweh lo va a permitir. Así es. Pero mientras yo pienso que Él debe usar esa posición que Sí. Adonai le da, Sí. porque Él está como en un lugar privilegiado. Él tiene quizás influencia con niños, que niño no sueña con jugar béisbol, Así es. con jóvenes, entonces que Él use esa plataforma, por así decirlo, para llevar ese mensaje de la Torah, Ujú. esa gloria de Adonai respaldándolo. Yo creo que ese ha sido nuestro enfoque y realmente nunca lo hemos hecho, nosotros lo hacemos como anhelando, yo siempre lo he dicho, se lo digo a él, mi mayor anhelo es estar en el reino de Yeshua, Amén. Amén. no quedar por fuera. Mis hijos que estén en el reino de Yeshua, que cuando venga el día malo, nosotros estemos guardados, Claro. porque ese siempre ha sido nuestro anhelo y mientras al Padre le plazca pues bendecirnos, debemos ser como esa fuente de bendición, o sea, ayudar a los demás, no solo quizás de una manera económica, también con palabras, con testimonio. Sí. Entonces eso quizás es lo que nos caracteriza a nosotros, que nosotros desde que por lo menos terminó la temporada fuimos a visitar al pastor Stanley Ujú. allá en San Luis. Y nos tienen que contar acerca de eso Sí. también. Nos vinimos para acá con ese anhelo. Nosotros queríamos conocer a los pastores porque siempre nos ha quedado eso de Yeshua. En los negocios de mi padre me es necesario Claro. estar. Amén. Amén. Entonces, nuestro tiempo de dedicárselo a Hashem y ver lo que Él tiene preparado para nosotros. Qué lindo. Wow, Qué lindo. maravilloso. Estaba, hermana Jerevela, dijiste algo que toca profundamente a mi corazón. Saben ustedes, tenemos nuestro hijo menor, David Roberto. Él está ahora mismo en Pensacola Christian College en la Florida estudiando su pastorado. Y nosotros aquí tenemos nuestro canal de comunicación con él permanentemente. Y cuando nos confirmaron que venían ustedes para acompañarnos aquí en casa, inmediatamente se me ocurrió escribirle a mi hijo David y le envié un correo y le dije, mira, aquí lo estoy viendo y se los quiero leer directamente. Les dije, mira, David, te quiero que veas este video y confírmame si sabes quién es esta persona. Entonces está el video en el que fueron 3 home run allá en Chicago. Sí. Y le envié el video, aquí está. Luego lo vamos a presentar también acá en la entrevista. Ahí lo están viendo en este momento. Entonces le pregunté y él me dice, inmediatamente él me llama y me dice, papi, Rafael Ortega que está en casa. Le digo, sí papi, en este mismo momento estamos en el hotel, vamos a recogerlo para que pasemos a comer, vamos a almorzar. Dice, no me estés tomando el pelo, por favor, no. Le digo, bueno, dame un minuto y cuando esté con él te lo voy a pasar. Entonces empieza a escribirme y dice, papi, por favor, pregúntale cómo es jugar con Alexander Canario, que yo no lo conozco, pero que él sí conoce. Y también pregúntale cómo es jugar con Adam Morgan. Papi, dile que ha hecho su mejor trabajo. 255 el año pasado. Vi su juego contra los Yankees. Tenía 2 jonrones. Lo está haciendo muy bien este año. Está en 291. Creo que si le dan más oportunidad puede obtener 300. Es muy bueno, papi. Recuerdo haber arrebatado su juego contra los Nacionales de la Kansas de Cadín. Tiene 14 jonrones en su carrera. Tiene 11 jonrones en este momento. Si llega a 20, será la primera persona de Venezuela en conseguir este puntaje. Y entonces, cuando lo escuchamos tan emocionado, tan apasionado, yo dije, wow, pero David Roberto pues conoce toda la historia. ¿Por qué menciono esto? Sí. Porque acabas de mencionar algo tan importante. La labor de un hombre en una línea deportiva, en un nivel de alto nivel deportivo, pero que desde ese nivel
se logra transmitirle a una juventud. Mira, hermano Rafael, hermana Gerbela, ustedes están en Cherryville, Carolina del Norte, un pequeño pueblo con futuro grande. En este pueblito nosotros en 20 años hemos visto a los niños de 3 años, 4 años, 5 años jugar béisbol desde que nacen. Aquí hay niños jugando béisbol todo el tiempo. Es increíble, nuestros hijos jugaron béisbol acá. Los padres de esta ciudad y de esta zona en Carolina del Norte anhelan, sueñan ver a uno de sus hijos en el lugar y en la posición donde tú estás. Qué privilegio. Entonces, por eso es tan valeroso saber que ustedes desde Venezuela, en todo este proceso, en los Estados Unidos han alcanzado un nivel que Hashem los ha puesto allí, que ni siquiera los mismos nacionales lo alcanzan. Ahora, puntualmente, quiero preguntarte, hermano Rafael, ¿cómo tú, joven, retos profesionales frente a un número de gentes americanos de trayectoria, cómo logras tú alrededor de ellos ser luz? Porque la pastora siempre utiliza esta palabra, ¿no? Nosotros somos luz. ¿Cómo tú puedes ser luz para la gente? ¿Cómo se siente el ambiente con la gente que te rodea? Los que son creyentes, los que no lo son. ¿Cómo te reciben? ¿Cómo te ven? ¿Cómo tú puedes ser esa luz en medio de ese ambiente deportivo? Sí, bueno, después que uno viene aprendiendo todos estos pasos de la Torah, todo lo que uno tiene que hacer realmente, porque reconocemos que nosotros somos salvos por la gracia de Dios y porque Dios nos amó primero, pero luego para nosotros demostrarle el amor a Dios simplemente es cuando llegamos a la Torah y comenzamos a guardar todos estos mandamientos y entendemos que nada de esto ha pasado ni está abolido, sino que están vigentes y es la forma de nosotros comenzar a vivir nuestra vida para el eterno. Y yo creo que simplemente trato de siempre mantenerme en eso, mantener mi mirada en eso, mantener mi corazón, mi mente en lo que son los mandamientos, en lo que es la Torah, en lo que es la palabra del Padre. Y pues nada, no trato de ser, como quien dice, exagerado o trato de convencer a nadie, simplemente trato de hacer lo que el Padre me ha mandado a hacer. Y yo creo que eso me ha ayudado bastante. Y aparte de eso, al hacer todo eso y ir acompañado de buenos resultados, es lo que realmente le llama la atención a la persona. Porque cuando el Padre respalda todo eso que uno hace, es increíble, porque entonces las personas dicen, ya va, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Wow. Lo que tú estás haciendo yo lo quiero hacer porque se ve que hay una bendición ahí. O sea, que yo ser un jugador prácticamente del montón, porque he pasado muchos años siendo un jugador del montón, a veces he jugado Grandes Ligas, a veces me bajaban, yo me esforzaba y practicaba y trataba de ser mejor, pero con mi propia fuerza. En cambio ahora vengo y simplemente lo que hago es poner mi mirada, como lo vengo diciendo, junto a mi esposa, junto a mi familia, en lo que es la palabra del Padre, en lo que son sus mandamientos, tratar de guardarlos mismos, y todo esto comienza a suceder. Entonces, primeramente yo entiendo que no es por mi propia fuerza, ni por lo que yo intenté hacer, sino es lo que el Padre quiere que yo haga, para entonces Él bendecirme. Y es ahí cuando las personas dicen, ya va, que lo que tú estás haciendo, está bueno. Por ejemplo, a mí me sucedió, durante el año pasado me sucedió algo increíble con uno de mis compañeros. Bueno, el año pasado no, este año, pues hablo de la temporada pasada, que fue este año. Yo comienzo, me suceden todas estas cosas y me comienza a ir bien, pues comienzo a ser bendecido. Simplemente sigo siendo lo que vengo haciendo, sin apartar mi mirada de lo que es la palabra, simplemente con mi esposa, tranquilo, con mi familia, seguimos orando, seguimos haciendo las cosas que creemos que están bien con respecto a la palabra. Y entonces este muchacho viene y se acerca a mí, yo haciendo mi rutina de bateo, y me dice, oye, yo quiero hacer lo que tú estás haciendo. Y yo le digo, claro que sí, vente, vamos a hacerlo. O sea, y es algo que en ese momento de que cada quien hace su rutina, es algo como personal, bien personal, que cada quien va a su hora y cuando tú tienes tu momento casi nadie te interrumpe. Y, ver eso es realmente extraño, pero pues si tú quieres hacer lo que yo hago, vamos a hacerlo, yo no tengo ningún problema. Y seguí, él hizo los pasos que yo hago en mi rutina por día, pero no tuvo los mismos resultados que yo. Entonces yo no le dije nada a él, pero sí tuve este pensamiento. Yo digo, tú puedes hacer todas las rutinas que yo hago en el cage o todo lo que yo sigo en mi bateo,
pero si tú no haces lo que yo hago en mi casa, Amén. con mi familia, Maravilloso. con el Padre, con la palabra, no vas a tener los resultados. Eso me impactó. Y eso es lo que realmente me ha impactado a mí, a mi familia, y estoy seguro que ha impactado a muchas personas. Claro. Y eso es lo que nosotros hoy en día queremos hacerle saber a todas esas personas que están ahí, que los ven a ustedes, y en este momento pues nos van a ver esta entrevista y nos van a ver a nosotros aquí. Eso es lo que nosotros queremos proyectarles a todas esas personas, que realmente, o sea, si tú te enfocas en guardar los mandamientos, si tú te enfocas en vivir para el Padre, no te tienes que preocupar por nada más, porque el Padre se va a encargar de todo lo demás. Amén. Amén. O sea, porque no puede ser que nosotros tengamos a estas alturas resultados como que no son los resultados que siempre hemos tenido. Algo está pasando ahí. Claro. Y eso es lo que yo le digo, por ejemplo, a mi familia. O sea, algo está... Claro. Y cuando hablo de mi familia, hablo de mi familia completa en Venezuela. Paterna, porque sí. yo sé que ellos están ahí observando. Aunque no tienen ese conocimiento de Torah, yo sé que ellos saben que algo pasó ahí, algo está pasando. Y eso es lo que de verdad, eso le da, o sea, paz, nos da paz y nos llena nuestro corazón de alegría. Amado Rafael, yo creo que hay una cosa, y te lo digo aquí, no lo dije en estos días, ayer que nos conocimos, y se lo he dicho a los pastores, porque lo que estamos viviendo en este momento por la pandemia, pues no es normal, ¿no? No estamos viviendo en sí nuestra normalidad de lo que antes vivíamos. Ustedes conocen del Eterno, las raíces hebreas durante la pandemia. De una forma u otra, cuando la hermana Gerbela se contacta con nosotros, yo empiezo a ver las imágenes y mi opinión, y lo digo con todo respeto, porque no es normal, una vez más, yo decía, ok, la hermana Gerbela está casada con un beisbolista, y porque usualmente la mujer, como decía la hermana Gerbela, es como la que lleva ese mensaje, oye, mira esto es lo que tienes que hacer. Entonces la opinión es, ok, es un beisbolista y él está llegando. Pero hablando contigo ya en persona, conociéndote, lo digo una vez más, no es normal que hoy en día una persona como tú, en la posición en la cual estás, yo lo que he notado, estás más apasionado por la Torah que por el propio béisbol. Amén. Y eso no estoy diciendo que el béisbol no, pero veo que tienes una pasión que usualmente una persona no tiene. Y es para mí tan extraordinario, como decía la pastora Pili. ¿Por qué? Porque veo que, bueno, tengo un año de aparte de 92, 91, y lo que estoy diciendo es de que el Eterno a nuestras generaciones mileniales literalmente los está sacando a veces del nivel 1, de nivel 2 también, pero lo que estoy diciendo es que es a una rapidez, porque la misma palabra dice que los niños tendrán sueños, ¿sí? O sea, lo que estoy viendo es, como lo mismo dijiste tú hace unos minutos atrás, es algo que el Eterno ha colocado para este momento. Y de verdad te felicito, y lo digo aquí en el estudio a los dos, porque se ve que esa humildad, lo dijimos al principio del programa, una persona como tú, en una posición como estás, ustedes como familia como están, fácilmente el orgullo, el ego, los puede llevar, porque lo pudieran tener. Es fácil tener el orgullo y el ego en la posición en la cual ustedes están, lo que digo. Pero ver la humildad de ustedes y la pasión por la Torah, yo creo que eso es lo que verdaderamente... Es David cuidando las ovejas en el pasado de su papá, mientras sabía que iba a ser rey un día. O sea, eso es lo que verdaderamente el Eterno ama de nosotros, ¿verdad? Esa humildad, esa sinceridad de cada uno de nosotros. Y de verdad los felicito. Felicito porque creo que el Eterno, no solo por lo que, como decía mi hermano David, si le dan la oportunidad va a llegar a grandes, sé que las estadísticas, todo el internet lo dice, pero creo que como lo acabaron de mencionar los dos, es porque en el secreto estoy buscando del Padre y sé que Él mismo, siempre yo he dicho una cosa que es, en secreto el Padre trabaja conmigo, pero en el público Él me coloca en alto. Y es tan maravilloso como Hashem hace eso con nosotros. Sí. Yo quiero que nos comenten un poco, porque ya conozco, así que ya sé por dónde vamos. Háblanos acerca de tu posición en los Chicago Cubs. Estás allí, comienzas la temporada con ellos, bueno, como sea, estás sentado, no estás jugando y comienzan a suceder cosas después de tales cosas. Cuéntanos acerca de eso. Bueno, no sé si te quieres hablar un poco de cuando
nosotros comenzamos en AAA y luego tuvimos la oportunidad, tú tuviste la oportunidad de hablar con Sí, la mamá. Sí, porque así yo creo es, que ella claro, comenzó, claro. porque ahí Bueno, comenzó. nosotros, bueno, sé que muchos sabían que el pastor Jim estuvo pasando un proceso bastante fuerte y nosotros nos alegramos muchísimo porque él incluso testifica cómo Adonai usó la pandemia para sacarlo de ese proceso a su casa. Entonces, una vez que nosotros supimos que el pastor Jim ya estaba en su casa, yo tenía esa convicción y yo le decía a mi esposo, vamos a invitar al pastor a un juego. Yo quisiera invitarlo. Y aún mi esposo no tenía quizás la titularidad, porque en un equipo con tantos jugadores de renombre, Claro. como lo son los Chicago Cubs, pero siempre he aprendido algo que la pastora me comentaba desde ayer y yo me admiraba escuchándola, la fe. Ella me dice, a mí me pasan las cosas por mi fe en Hashem. Amén. Entonces yo me puse en contacto con la mamá del pastor Jim y yo le hice la pregunta que nosotros queríamos invitar al pastor y a su familia a un juego. Pero entonces cuando yo envié este mensaje, porque a veces son ministerios, personas tan ocupadas, yo dije, bueno, Abba, si es tu voluntad, ella va a leer el mensaje y este encuentro se va a dar. Y efectivamente así pasó. Ella leyó este mensaje y nos pusimos en contacto con el pastor Jim, con su familia, y tuvimos una oportunidad de realizar una videollamada por Zoom, de conversar, para concretar este encuentro, pero era Hashem, porque ni siquiera teníamos quizás la certeza de poder estar allí en ese momento. Quizás no saben que a veces a los jugadores los bajan a otra liga, pero bueno, nosotros esperábamos que en Adonai se pudiera dar esta oportunidad de reunirnos con el pastor porque lo admiramos muchísimo, le tenemos gran aprecio y como ya se lo hemos dicho a ustedes, así como vinimos para acá con ustedes es porque a nosotros nadie nos obliga. Nosotros, es bonito cuando tú tomas tu tiempo, quizás la capacidad que Adonai te da, ¿cómo sería la palabra? La capacidad, las posibilidades y tú dices, bueno, yo quiero hacer esto en pro de mi crecimiento espiritual, Claro. porque son experiencias que te van a nutrir a ti. Y entonces, bueno, nosotros acordamos este encuentro en San Luis y pues sin duda alguna ese encuentro marcó un antes y un después en nuestra vida, en la carrera de mi esposo, pero ya le doy la oportunidad a él para que él lo relate. Porque tú no sabías si el juego. Sí, Tremendo. Sí, entonces bueno, sí, sucede esto, que ella se pone en contacto con la mamá del pastor, bien amable, y pues hacemos esta llamada, pero en ese momento, no sé, como ella dice, no teníamos la certeza de que íbamos a estar ese día, porque se acercaba el viaje a San Luis, pero faltaba como un mes todavía. Podían pasar muchas cosas. Yo no jugaba titular, no jugaba todos los días, a veces jugaba, a veces no, me pudieron haber bajado a AAA. Si me bajan a AAA, entonces ya no viajamos a San Luis porque los viajes son en otras ciudades. Podían pasar muchas cosas, pero ella, o sea, estaba tratando de hacer lo posible porque si ese viaje se daba, o sea, estuviese listo para que ellos fueran al juego, porque realmente queríamos, también era como darle un momento de agradecimiento al pastor por todas esas enseñanzas que había hecho, como para que, y todo este proceso que había pasado, para que él tuviera un momento de distraerse con su familia, algo diferente, pues bueno, llega el momento del juego de estrella, que esos son como 3 días libres, luego nos toca una serie en Arizona, y entonces llega pero entonces cuando terminamos el juego de estrellas, vamos a Arizona, me comienzan a dar oportunidad, agarro unos buenos turnos, entro de emergente, doy unos batazos, cambian a uno de los jugadores del equipo que juega en mi posición, cambian a otros jugadores del equipo, entonces llega el momento de viajar a San Luis. Nosotros nos pasan, el line-up de todos los días nos lo pasan una noche anterior. Primer día que llegamos a San Luis me pasan el line-up, yo estoy jugando center field y primer bate. Wow, yo digo, no, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Ya le mandé la foto al pastor Gini. Ese no era el día que ellos iban a ir al juego, pero yo le dije, bueno, pastor, ya por lo menos el padre ya está trabajando. Algo está pasando aquí, voy a jugar el primer juego. Y él me dice, tranquilo, voy a orar para que también juegues el segundo. Y entonces llega el día de ellos ir al juego, estoy jugando primer bate y center field. Wow. Yo digo, no, ya esto se está saliendo de control. Le digo, padre, wow, increíble. Entonces suceden cosas en el juego increíbles, ganamos el juego. Al día siguiente vamos a la casa de ellos, lo visitamos. Y bueno,
compartimos con ellos ahí un rato, él nos estuvo compartiendo sus experiencias en su proceso, todo esto, nosotros le compartimos cómo más o menos tuvimos el conocimiento de las raíces hebreas, de la Torá, del Shabbat, y ahí estuvimos, él oró por nosotros y bueno, llega el momento de jugar otro juego en San Luis e irnos, pues. Ellos regresan a Chicago y yo sigo, creo que fui a Washington, regresé para Chicago con ellos, no estoy seguro, pero comienzan a suceder cosas en mí, o sea, comienzo a tener resultados luego de esta visita. Llega un juego como a los 2 días, creo que vengo y conecto 3 jonrones en un juego. Y yo, wow. Entonces comienzan a suceder cosas, comienzo a batear y el pastor Jim me comienza solamente el meter, oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y porque él es muy analítico del béisbol y sabe de béisbol, siempre le ha gustado el béisbol. Y creo que por ahí hay otra conexión también. Por eso les digo que simplemente todo se comenzó a acoplar como el padre quería que se acoplara. Y entonces fue increíble lo que me comenzó a suceder después de eso. Fue totalmente increíble y la gloria es del Eterno sin duda alguna, porque Él ha hecho todas estas cosas. Inclusive tuvimos la oportunidad, ahora de que lo visitamos, de conocer a uno de nuestros amigos, que es amigo del pastor también, David Muñoz, quien nos estaba ayudando a traducirnos en lo que no sabíamos en el inglés y todo esto. Y él me dice, ustedes cuando vinieron, o sea, ustedes vinieron y se fueron, ustedes sí fueron, pero algo quedó. O sea, porque ellos prácticamente como que estaban pendientes de lo que estaba sucediendo en los juegos. Wow, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que sucedió? ¿Qué pasó con Rafael? ¿Qué pasó? Y todo esto era, o sea, el Padre haciendo su voluntad, cumpliendo su propósito en nosotros, y de verdad fue algo increíble lo que sucedió, las experiencias que yo tuve en mi trabajo. Como quien dice, o sea, todo eso como que fue acompañado, ¿me entiendes? De todo lo que habíamos estado haciendo en la pandemia, todo lo que hicimos en nuestro tiempo muerto, todo eso comenzó a como que el pastor Jim me dice como que, tú sabes, cuando tú te paras enfrente del mar, en una playa, por ejemplo, y tú metes los pies y tú dices, wow, esto es agua. Pero tú sabes que si te metes para allá hay profundidad. Entonces cuando comenzaron a suceder estas cosas, era como que nosotros estábamos nadando profundo. No había fondo, o sea, era como que todo fluía. Qué tremendo, qué tremendo. Y eso fue, o sea, y eso es parte de la experiencia que nosotros hemos tenido con todas estas enseñanzas y este aprendizaje de Torah y todo lo que trae la bendición que viene respaldando todo eso. Qué tremendo. Estaba pensando en lo que mencionas con el pastor Jim, tienen una conexión bonita con el béisbol. Y estaba pensando, ¿y cómo nos conectamos nosotros? Bueno, ¿Te gustan las cámaras de fotografía? Los teléfonos, los antiques. Pero lo que nos une y lo que nos establece es Hashem. Amén. Adelante. Sí, eso le iba a decir. Usted como que me estaba leyendo los pensamientos. Porque yo decía que, o sea, quizás muchos verán que esto es como protocolar, pero a nosotros nos une una hermandad en Mashiach, porque nosotros no los habíamos conocido personalmente, pero en nuestra casa en Chabá, mi hija, amante de la pastora. ¡Hermosa! Mi pastora, y a Jeremías le encanta la enseñanza. Yo, bueno, en Arizona, en el Spring Trainer, mi esposo y yo en las mañanas con un café escuchando cápsulas de vida. Entonces hay una conexión, como Yeshua dice, que ellos sean uno, Padre. Claro. Como tú y yo somos uno. Entonces hay un ejad, y entonces es una ayuda mutua y todos tenemos un mismo propósito, glorificar a Hashem. Amén. Que el nombre de Yeshua sea exaltado, que su verdad sea conocida. Y como el pastor Jim nos dijo algo que nos impactó mucho, que hay 2 tipos de gracia. Está esa gracia salvífica que la persona puede obtener, aceptas a Yeshua, pero hay una gracia de poder, que fue la que hubo en Noé, porque él fue sal de la tierra, él fue luz del mundo. Entonces es esa gracia de poder que viene sobre nuestras vidas cuando nosotros queremos hacer las cosas para agradar al Padre. Hay un versículo que a mí me gusta mucho que dice, sé sabio, hijo mío, y alegrarás mi corazón. Porque cuando nosotros obedecemos a Adonai, no como qué fastidio, qué proceso, sino cuando nosotros empezamos a guardar Shabbat, teníamos muchas dudas, pero ya poco a poco se fue convirtiendo en esa delicia. Es un tiempo que vamos anhelando. Entonces yo creo que esa es la conexión que quizás nosotros sentimos para habernos venido para acá. Llevamos como 15 horas, pero nosotros disfrutamos nuestro viaje
es por eso, es la conexión espiritual. Sí. Que aunque no seamos quizás conocidos de tiempo o familia, hay una unidad en Yeshua. Así La sangre es. del Mashiach nos une. Amén. Aleluya. Dice que él es el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, yo siempre he tenido esa convicción. Y aunque a mí a veces me dicen, me vuelven a decir, yo siempre defiendo mi convicción. Amén. Y es Sí. esa. Mi convicción en el Padre y en el Ejad, entre los creyentes y la Torah que nos hace libres. Nos Claro, libera. Hashem. Tiene Y algo, nos une, algo y que... nos une Colombia-Venezuela, ¿no? Una Así patria, es. una sola nación por demás. Colombia, Venezuela y en Estados Unidos. Así, Ah, sí, imagínense. Y en Cherry. Y hablando hebreo. Wow. Esto es increíble. Quiero contarles que nosotros tenemos en el programa una perla, se llama La Perla de Hoy. Yo quiero compartirles mi perla de la experiencia que he tenido con ellos, porque algo que sí creo que una de las cosas que me queda muy claro cuando yo conozco una familia es para hacia dónde se quieren dirigir con sus hijos. Siempre. O sea, cuando a mí una familia llega a nosotros, yo quiero saber cuál es la proyección de que ellos van a tener con sus hijos. Correcto. Cuando volvamos de la pausa, les voy a contar algo que pasó perla. esta semana. La perla de la entrevista de hoy. Bueno, voy a contarles la perla. Yo le dije al Tu pastor, perla. yo le dije al pastor, esa perla me la dejan a mí. Estas semanas pasadas, yo me levanto muy de madrugada a orar y a pedirle al Padre por ciertas cosas y ciertos momentos y ciertas familias que Hashem me pone en el corazón orar. Y Hashem me trajo mucho al hermano Rafael y me lo puso en el corazón con una cita bíblica y le dije, 3 veces en esta semana, esta ha sido la palabra que Hashem me ha dado para ti. Y se la envié. Y a mí me pareció tan impresionante lo que él me contestó y él me dijo, yo estoy agradecido con el Padre y no sé cómo agradecerlo. Entonces yo le dije, bueno, haz un ayuno de agradecimiento y dale el agradecimiento al Padre. Y fue algo tan impresionante lo que sucedió. Le dije al pastor, bueno, ahí tienes una oveja y esa oveja va a hacer el ayuno y qué bueno que lo dirijas tú. Y entonces Robert me dijo, sí, claro, yo lo dirijo. Y bueno, ya ellos hicieron el ayuno y hubieron momentos donde ellos compartieron los dos acerca de lo que estaba pasando en el ayuno. Pero cuando terminó y ya todo terminó, a mí me pareció tan impresionante, hermanos. ¿Por qué? Porque él haya hecho el ayuno, no, sino por la perla para mí es, en todo su proceso, terminar y glorificar el nombre de Hashem. Amén. Amén. Entonces ahí entendí que va a haber algo muy grande para él. Y vuelvo y lo repito, ¿no? Al que mucho se le da, mucho se le exige. Algo va a pasar que él no alcanza a imaginar, donde Hashem lo va a poner muy arriba. El que él haya hecho un ayuno y le haya dado la gloria a Hashem y el agradecimiento a Hashem, lo va a volver a empoderar. Amén. Y miren, el personaje preferido del hermano Rafael, cuando le preguntamos, él lo va a compartir ahora y va a decir por qué. Él que lo cuente. Para ese personaje llegar al nivel en que Hashem lo llevó, tuvo que pasar un proceso al que mucho se le dio, mucho se le exigió, pero dio el resultado. La pregunta que le vamos a hacer a todos los que están escuchando esta entrevista es, ¿cómo tú le agradeces a Hashem cuando él te sube a un nivel? ¿Cómo tú honras el nombre de Adonai cuando Adonai te pone en un lugar de privilegio? Porque no se trata de ti, se trata de Adonai. Amén. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que colocar. Así que en la perla de hoy, yo doy gloria al Eterno por la actitud de una persona que quiere servir a Hashem, honrándole, terminando su temporada y entrando en un ayuno. ¡Wow! Esos son niveles profundos Maravilloso. de entendimiento. Amén. Preguntémosle al ¿Cuál es su hermano perla? Rafael. No, a Camilo, su Ah, perla. bueno, sí. No, yo creo que ya la dije desde hace antes, la humildad, ok. la sencillez, creo que eso es de gran bendición, porque creo que, como lo decíamos, lo hemos dicho en el programa del día de hoy, bueno, una de las cosas es que el pastor Jim te envía una camiseta, Ah, ok. ¿sí? Y tú te la colocas, el fotógrafo del equipo, bueno, te toman una foto
y la veo y cuando yo vi esa foto yo dije wow, porque como lo hemos dicho, cualquier niño que sigue, que le encanta el béisbol es por supuesto una pasión también. Pero no, es un patrimonio americano, que vea a su jugador favorito y que busque en internet, pero ¿qué es Sukkot? O un muchacho hispano llegue a Rafael Ortega, y Rafael Ortega, porque publica cosas de las raíces hebreas, Claro. llegue a Crisis de Identidad o llegue al Ministerio Israel Casa Integral, etcétera, etcétera. Lo que estoy diciendo es los carros que Adonai usa para llegar, y eso es de gran bendición, porque ven a un jugador que juega béisbol pero que también está buscando la palabra de Hashem. Correcto. Y eso es de gran bendición. Eso conecta con la palabra de Hashem. Y mi perla, A ver, pastor, que su perla. obviamente me identifico completa y absolutamente con Camilo en esto. A lo largo de los años que hemos compartido en el ministerio como familia, siempre el Eterno nos ha hablado a nuestro corazón y es parte de nuestro testimonio, del cual Hashem trató con el carácter de cada uno de nosotros, en especial conmigo, y es sacarnos de el intelecto, del yo puedo, del yo soy, y entender que sin él nada podemos hacer. Entonces, cuando empezó a tener relación con el nombre Rafael Ortega, y fue apenas hace pocos días, me impresionó, como se los dije hace un momento, el corazón de mi hijo David, la manera como él te identifica con una claridad total. Y cuando él se entera que tú estás aquí en casa, me movió el corazón. De hecho me dijo, papi, tengo que ir ya para la casa, tengo que estar en la casa hoy mismo, papi, déjame enviarme un tiquete o me voy en el carro ya, yo quiero estar en casa. Eso tocó mi corazón, porque hermanos, y esto me produce mucho sentimiento, porque hermano Rafael y hermana Gerbel, se los digo con todo amor y corazón, de verdad, la humildad de ustedes es excepcional. Me encanta. Es excepcional. Porque cuando el Eterno a uno lo lleva a lugares importantes y a hacer luz en medio de la oscuridad, a veces la luz brilla tanto que pasa a ser la luz nuestra y no la luz de Hashem. Pero en los días que hemos conversado, y apenas han pasado pocas horas de estar juntos, de compartir los mínimos detalles, hemos podido encontrar esa sencillez. Y el Eterno nos enseña, sean humildes, como yo Mansos. soy humilde. Que el Eterno les continúe bendiciendo en su ministerio, como familia, porque no es solamente el varón, esta unidad de ustedes como pareja extraordinario, en humildad. Estoy impresionado, anoche conversábamos aquí como familia con tus hijos. María Ángel Con y María Jeremías. Ángel, esa niña tiene un corazón hermoso, Qué una hermosa. madurez y un carácter que solo se puede lograr con la educación que ustedes como padres le han dado en casa, homeschool. Y este chico Jeremías, precioso, Sí. con una Hermoso. habilidad, con una creatividad. Pero mi perla es esa, humildad. Y tengo un texto aquí: siempre humildes y amables, pacientes y tolerantes unos para con otros en amor. Efesios capítulo 4, verso 2. La humildad es lo que hace que seamos verdaderamente grandes. No sé si tú viste, y la pastora Pili me dijo ayer, le comentaste al hermano Rafael por qué tienes una silla frente al garaje, ¿no la viste? No, Hay una silla en la puerta del garaje, ahora te la voy a enseñar. Y nadie entiende esa silla. ¿Qué hace una silla ahí? Es una silla de camping allí puesta. Yo hago mis ejercicios en la mañana, pero llega una hora de la mañana y los hermanos que nos están viendo saben, ¿quieres hablar conmigo? Yo les digo, a partir de las 5 de la mañana mi oficina está abierta. Entonces yo me siento en esa silla de la puerta del garaje. Y ahí atiendo mis llamadas telefónicas con los hermanos que están en diferentes horarios, en Londres, en Europa, etc. Y es mi oficina. Okay. Entonces Pili me dijo, ¿le compartiste al hermano cuál es tu oficina? Es mi oficina, es el sitio donde puedo compartir con mucha gente. Y esto lo tuve que aprender con el paso de los años. Por eso cuando celebramos el Havdalah y compartimos el tiempo del pan, el vino, es decir, apartados de ti, nada podemos hacer. Y ahora, la pregunta del director.
Claro, la pregunta del director. La para pregunta del Rafael. director. Para cierre va a Explícale, ser. por favor, explícale para preparar lo que es. No lo prepare. No, pero lo ¿qué es la prepare. pregunta del director? Sí, hay que La pregunta del director es una a los pregunta. dos, a los dos. Una pregunta del director es la pregunta del pastor Roberto, así que prepárense. Una pregunta teológica. Ustedes han venido estudiando Torah, se han venido preparando, se han discipulado con el pastor Jim, la hermana tiene su canal de Torah. O sea, aquí estamos en otro nivel. Ya ustedes fueron a su país en el nivel 1, fueron al nivel 2, ya están en el nivel 3, o sea que están preparados. Yo les voy a hacer a cada uno una pregunta. Esta parte no se puede editar, o sea que Que esta si no, sale no tal tiene cual. edición. Ya usted va a hacer que este programa lo... Así es que atención a la pregunta para los dos. Esto es como Kahoot. La Torá, conocida como Pentateuco, está conformada por 5 libros, que son Berechit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. Van bien. Va muy Excelente. bien. Ahora, cuando compartimos la enseñanza de Parashá semanalmente, la enseñanza de Parashá la repartimos en 3 temas. ¿Cuáles son esos 3 temas? Un Parashá se divide en 3 aspectos. Cada Parashá en fin de semana en Shabbat lo hacemos. Para echar familia. ¿ves? ¿Cuál es la primera parte que se enseña en el Parashá? ¿El Aliyah? Bueno, el Aliyah, es decir, la Torah. ¿Qué sigue después de Torah? Cuando estudiamos Parashá, aparte de Torah, también la otra palabra que es una porción de los profetas. Bueno, muy bien. Se me va la palabra en hebreo. 5, 4, Haftarah. 3. La lectura de Haftarah. Muy bien. La Haftarah, Y luego muy bien. entramos a la tercera parte que es ese. Dilo en español. El Nuevo El Testamento. Muy Nuevo bien. Testamento. Muy Excelente. bien. El Hadash. El Brit Hadashah. Muy Pero bien. no has hecho la pregunta del entonces vamos a director. Has hecho la pregunta Sí, del porque he director. evaluado todo el contexto de Torah, Haftarah, Brit Hadashah, Parashá. La pregunta es, ¿cuál es tu personaje preferido en la Biblia y cuál es tu personaje preferido en la Biblia? ¿Por qué? Y con un texto bíblico que lo represente. La pusiste difícil. ¿no? Me la puso difícil. ¿Sabe por qué? Porque de verdad que soy bien difícil para recordarme los versículos. Gracias a Dios tengo a mi esposa, gracias al Padre tengo a mi esposa, porque ella siempre me lo está recordando. Dime dime el otro. Yo muy poco me acuerdo, pero sí tengo un personaje favorito de la Biblia y ese es José. Porque realmente, o sea, no sé por qué me identifico bastante con José, aparte de que fue uno de los menores de sus hermanos. Él pasó situaciones con sus hermanos y tuvo que ser, como usted lo acaba de decir, tuvo que ser humilde, tuvo que ser paciente y tuvo que pasar todo este proceso de ser, o sea, uno de los, prácticamente el hijo preferido de Jacob, viene a ser ahora prácticamente un sirviente, un esclavo de Egipto, pero en todo ese proceso de sirviente, de esclavo, él guardando, él sigue su... O sea, nunca se apartó de lo que es la palabra, nunca se apartó de la Torah, de los mandamientos, él siempre se mantuvo recto y todo eso que él hizo fue lo que le terminó dando el Padre le terminó dando la gloria postrera, pues, y sabemos que eso nos identifica mucho con lo que es la venida de Yeshua, la primera venida de Yeshua, después la segunda venida de Yeshua también, y de verdad que yo me identifico mucho con eso porque ese momento, ¿sabes? Yo siempre lo recuerdo yo sé que ustedes han visto la película y en la película ese momento cuando los hermanos llegan y no lo reconocen, que es cuando la primera venida de Yeshua, y luego entonces cuando él se quita todo este traje del mundo, de lo que es Egipto, entonces él viene y se muestra como él es. Los hermanos prácticamente no saben qué hacer y ¿sabes? O sea, pero fue por todo este proceso que él pasó, pero nunca apartó su corazón de lo que es la Torah, Excelente. ni de lo que es la palabra del Padre. Y yo creo que eso fue lo que permitió que el Padre al final, o sea, lo utilizara a él para entonces traer a toda su familia de regreso, pues, y ayudarlos en este proceso que estaban pasando de escasez y todo esto. Y pues eso me identifica mucho porque especialmente en estos últimos tiempos que yo he tenido, este último proceso que yo he pasado, lo que me ha ayudado a mí es que, y a mi familia, es que hemos mantenido nuestra mirada simplemente en los mandamientos y en que
O sea, no hemos tratado de hacer nada, sino seguimos enfocados en los estudios, en aprender, o sea, prestando la atención a lo que el Padre quiere que le prestemos atención, y lo demás solamente ha llegado. Pues yo creo que eso fue algo parecido a lo que le pasó a José, y por eso realmente me identifico mucho con él, y le voy a deber el versículo con el video. Muy bien. Ella lo va a decir por mí. Bueno, hermano, realmente un versículo, yo no es que tenga un versículo, me gustan demasiado. Personajes en la palabra, dijera el pastor, es apasionante de principio a fin, pero hay dos personajes que a mí me apasionan mucho: Pedro y Shaul, Pablo, porque son dos hombres que Yeshua escoge, pero con un contraste totalmente diferente, porque Pedro era un hombre pescador. De hecho, cuando él se levanta a dar su discurso, los fariseos y escribas decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría si este es un hombre que no tiene ninguna educación? Y Pedro, con ese denuedo que le daba el rúa, hablaba las escrituras. Y Pablo, por otro lado, educaba a los pies de Gamaliel. Él tenía esta posición en lo que era el judaísmo, y sin embargo el Señor los escoge a los dos a pesar de los defectos que pudieran tener. Me llama mucho la atención cuando en la carta de Pedro él dice que Pablo es difícil de entender, pero reconoce la sabiduría. Entonces me apasiona la vida de estos dos discípulos porque realmente fueron instrumentos de Adonai. Y las cosas que leemos en la palabra que ellos tuvieron que hacer. Quizás cuando se sintieron confrontados, Pedro negó a Yeshua. Luego Pedro tiene esta experiencia cuando Yeshua le dice: Hasatán me ha pedido para zarandearte, pero cuando vuelvas en sí, pastorea a mis ovejas. Y él se levanta como este líder que sabemos que Pedro, Santiago y Juan eran como que los presidentes del concilio en Jerusalén. Luego llega Pablo, pero a mí me apasiona mucho estos dos personajes que, lejos de ser personajes, son nuestros hermanos. Y yo siempre converso con mi hija, porque Mari me dice que ella en el reino ya quiere ver a Esther. Y yo le digo, bueno, obviamente lo principal es Yeshua. Claro. Cuando nosotros veamos a Yeshua, pero sí me encantaría conocer a Pablo. Y muchos quizás ven esto como una fantasía, pero los que, o sea, conocemos las promesas del reino, sabemos que es una realidad. Y en cuanto a versículos bíblicos, yo me podría guindar aquí a darles muchos textos que me gustan. Pero hay un salmo que se ha convertido en una fortaleza, porque he estado atravesando quizás problemas de salud, a veces quizás miedo, temor, pero es un salmo que a mí me gusta mucho, que es el Salmo 27. Yahweh es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Yahweh es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Entonces ese se ha convertido, lo cito cada día al levantarme, es poderoso. Y otro versículo que a mí me ha marcado mucho es en Jeremías, porque creo que en el Evangelio todo el mundo conocía Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé. Pero hay algo aún más glorioso, que es que en Jeremías 30 se encuentra el nuevo pacto. El nuevo pacto, y eso era algo que yo leía y yo no entendía. Y a mí me apasiona cuando yo veo que dice: aquí vienen días que haré nuevo pacto con la casa de Judá, la casa de Israel. No sabía que era Judá, no sabía que era Israel, ahora lo sé. Entonces eso es un versículo que a mí me impacta porque yo no lo conocía. Muchos otros hermanos, pero bueno, eso creo que podría mencionar esos dos. Tremendo. El nombre de Joseph, porque el hermano Rafael tiene una identidad con José, al igual que en eso ya nos identificamos. El nombre de José o Joseph está compuesto por las letras Yod, Bat, Samech y P. Los valores son 10, 6, 60 y 80. Sumados entre sí, te los envié. El valor es 156, su valor numérico es 156. Y es tan interesante porque sumado ese 156, el valor numérico para el nombre de Joseph es 12, que justamente nos habla de Joseph recuperando, estableciendo, haciendo el ejad de las 12 tribus de Israel. Y 156 son los 156 milagros que están establecidos en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, que hizo Yeshua. Nada más y nada menos, ¿verdad? Muy bien, Camila. Muy bien. Bueno, amados, ha sido un gran tiempo de verdad y nos sentimos súper bendecidos. Una vez más lo digo, de que la palabra de Hashem está llegando a cada rincón de la tierra, y yo creo que yo no conozco a otro beisbolista que uno pueda decir que está en las raíces hebreas o que está conociendo, por supuesto, de la palabra de Hashem. Así que qué bendición y qué honor
para todas las personas que yo sé que van a estar viendo esta entrevista y que saben que ahora hasta un beisbolista de los Chicago Cubs por este momento está estudiando, y de verdad nos sentimos muy bendecidos, privilegiados, amados, de tenerlos aquí en casa y de conocerlos a ustedes ahora en persona por su humildad, y espero que eso nunca cambie, que yo sé que no, pero sigan en la manera como el Eterno los está llevando, porque sé que va a hacer grandes cosas en el ministerio, como lo hemos dicho desde el principio de la entrevista. Así que... Y muchísimas gracias, amados hermanos, por este detalle. Te regalo para David. Eso es para David. Pero yo no sé a veces si es para David o para el pastor. Muchas gracias a los hermanos. Este presente ya me lo medí. Para Radio Génesis. Perfecto, excelente. Es para Radio Génesis. Y un honor el poder recibir esta camiseta que representa mucho en la vida de esta familia, pero que va a representar mucho más ahora en la vida de David Roberto, nuestro hijo. Gracias por ese presente, y lo compartimos con todos ustedes para nuestro hijo David Roberto, este presente de la camiseta de nuestro hermano Rafael Ortega, como familia hoy con nosotros. Muchísimas gracias, hermanos, por acompañarnos aquí en el tiempo de Emet, la verdad, para conocer cómo desde el lugar donde quiera que Hashem nos coloque, sea en tu oficina, el abogado, el médico, el electricista, la profesión que tengas, el trabajo que tú desarrolles, donde quiera que tú estés, recuerda esto: somos luz. Amén. En medio de la oscuridad. Que brilla, y esta preciosa familia están siendo luz en medio de una actividad deportiva tan impresionantemente valiosa en esta nación, cual es el deporte apasionante por demás del béisbol. Muchísimas gracias, mis amados hermanos, los pastores Roberto y Pili Alfaro. Les despedimos y les pedimos que oren mucho por ellos, porque van a necesitar muchísima oración. Apoyo. Shalom. 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 Muchas gracias, hermanos. Termina Emet. Mentiras hay muchas, verdades solo una. Emet, por Radio Génesis 128.org. Hasta pronto. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia.